obviamente. Porque ¿cómo luchas, por ejemplo, con el paso del tiempo? Porque yo creo que es uno de los... Apasionante. Porque estamos hablando del punto cero, pero ¿y cuando el punto ya es el 10? Y le hemos dado la vuelta y llevas 10 años en una empresa. O 20. O 20. Y por parte del empresario respecto al trabajador, que es como llevar toda la vida juntos, y al contrario, ¿no? ¿Cómo se sigue gestionando esto? Todo esto que estamos hablando con el paso del tiempo. Y además venir motivado. Esto que llamamos retener talento, que yo odio esta palabra, fidelizar talento. Al final, ¿cómo haces que esta gente que lleva 10, 20 años trabajando contigo sigan siendo embajadores de tu marca, sigan siendo embajadores de tu proyecto? Esto yo lo enlazo mucho con el propósito, y lo hablaba antes Jesús. ¿Para qué? Yo digo que los para qué tienen una fuerza impresionante. ¿Para qué hago yo mi trabajo? ¿Qué queda de mi trabajo aquí? ¿Qué sentido tiene? Y todo trabajo tiene su sentido y su para qué. El problema es que muchas veces la gente o no lo sabe encontrar o no se lo comunican correctamente. Os pongo a modo anecdótico. Estuve hace unas semanas en una empresa de León, en una industria cárnica, hablando con operarios de la industria cárnica. Operarios, ¿vale? Operarios de la industria cárnica. Cuando yo les expliqué el para qué de lo que ellos hacen cada día, te puedo asegurar que hubo mucha gente que le cambió la cara. Pero hay que contarlo, hay que saber comunicarlo, y hay que darle valor a lo que cada uno hace. Cuando uno lleva mucho tiempo, ha visto la evolución de la empresa y va a encontrar un para qué en cada etapa, porque las empresas, como la vida de uno mismo, son distintas etapas. Nosotros como personas tenemos ciclos vitales, las empresas también los tienen. Y en cada ciclo vital hay un sentido. Esta gente que lleva tanto tiempo, que no lleve tanto tiempo porque no tenga otra cosa, que lleve ese tiempo porque sea embajador de ese proyecto y deba entender que en cada etapa su para qué es muy importante. Y es un intangible que se puede ver, os lo aseguro. Luego también hay una evolución del propósito. Es decir, al principio una empresa nace con un propósito, con el tiempo lo va alcanzando, medianamente, totalmente, parcialmente, pero luego lo va cambiando y lo va sumando. Aquí también es muy importante lo que se llama intraemprendimiento, es decir, la capacidad de libertad que en la empresa le da a todo el personal, a toda la gente que está trabajando, para que emprenda cosas nuevas y de esas cosas nuevas generar nuevo valor que vale para el mercado. Claro. Eso lo que mantiene precisamente es la evolución en el tiempo. Si ese conjunto de libertades de desarrollo es mutuo, es común a todos los miembros de la empresa, al final lo que hace es que están marcando todo un camino. Y ese camino es lo que hace que se mantenga dentro de la empresa. Porque en todas estas cuestiones que estamos abordando, entiendo que en muchos casos se empiezan a poner sobre la mesa en una empresa cuando ya hay un problema, ¿no? Cuando ya no sé qué pasa, la gente se me va, los que tengo desde hace 15 años, aquí todo el mundo, todos son caras largas, el ambiente del trabajo es el que es, en fin, cuando hay un problema entonces la gente empieza a buscar ayuda, ¿no? Sí, es que fíjate que curioso que tenemos, sobre todo ahora que también pues los protocolos de igualdad, muchos protocolos en las empresas, y tenemos el de gestión de crisis, pero cuando hay una gestión de crisis importante de uno que te ha puesto a parir en redes sociales y a ver ahora qué hacemos, pero en cambio no nos vamos a ver para evitar, evidentemente, problemas pues como la vida, pues como las familias, como las parejas, como las relaciones. Es que los problemas no se pueden evitar, pero vamos a ver si tenemos un problema, qué podemos hacer o incluso eso, evitar el problema. Por eso es tan importante la escucha activa, porque a lo mejor tú tienes ahí un caldo de cultivo, porque este me ha dicho, no me ha dicho, y eso cuando a ti te allegas, eso ha explotado. Claro. Entonces tienes que saber o dar esa facilidad para que eso te llegue por muchos métodos. Es que la comunicación interna se trata de que tú, sí, hombre, no te voy a decir yo un buzón de denuncias anónimas, pero bueno, incluso si es una gran empresa y tienes que tener algo que a ti te haga detectar que hay un problema, pero sí que esa comunicación sea fluida y sobre todo, bueno, pues con esas encuestas, como una encuesta de satisfacción anónima en la que el trabajador pueda decir lo que le pasa, lo que mejoraría. Porque, bueno, yo también he trabajado mucho con call center y siempre lo pensaba, digo, es que
a quien coge el teléfono es con quien más tienes que hablar porque sabes lo que hay al otro lado. Claro. O sea, para detectar necesidades, para todo. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que un producto se te ha caído y ya no tienes una alternativa, pero porque no has escuchado a quien te estaba diciendo, oye, a mí es que no me gusta. Entonces, por eso la escucha activa, para evitar todo este tipo de problemas, que evidentemente infalibles no somos nadie, pero bueno, por lo menos ir un poco prevenido. Y luego, respecto a lo que te decías, Javi, es curioso cómo en este momento también hay esa tendencia de que los empleados ya no quieren ser jefes. Claro. Entonces, claro, también tienes que jugar con eso porque a lo mejor precisamente eso es como, bueno, pues yo no quiero más responsabilidad de la que tengo, le tendrás que eso, pues algún... Sí, ligándolo con lo que comentábamos antes, Esther, ¿no? De no todo en mi vida es trabajo. Entonces, oye, yo tengo una posición cómoda en esta empresa, tengo un salario digno, estoy contento con él, no quiero ir más allá. No quiero todo el mundo no quiero no crecer. todo el mundo no quiere promocionar. Entonces eso también lo tienes que escuchar. Sí. Yo soy de la opinión que cuando nos enfrentamos a crisis es porque realmente se nos ha olvidado algo que hicimos precisamente a la hora de emprender, que es hacer un plan. Hacemos distintos sistemas de planes para tratar de evitar entrar en crisis. Cuando se nos olvida ese camino es cuando realmente tenemos que utilizar planes de contingencia. Es decir, pues un plan de crisis en donde ya hemos planteado qué crisis nos afecta. Ahí, por ejemplo, en el CI sí que les ayudan a los emprendedores a hacer sus planteamientos. Luego a lo mejor se nos olvida en el camino porque el día a día algunos puede, ¿no? Ahí sí, Isabel nos puede sí, por eso decía que nosotros el tema burocrático no lo tocamos, esto de dar de alta, ir al notario, nosotros no, simplemente es verdad, estamos hablando aquí de la motivación en el trabajo, ¿no? Al frente, o sea, el trabajo lo ofrecen los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando codo a codo con esos empresarios que el día de mañana van a crear puestos de trabajo. Hay que concienciarles desde el principio y hay que, como dice Jesús, hay que hablarles, bueno, de todo lo que necesita su empresa. A ver, y todos los departamentos son importantes y todo suma y al final una empresa se crea para ser rentable y para obtener beneficios. Entonces, bueno, pues todo suma. No es más importante una cosa que otra. Y cuidando todo, al final conseguiremos esos objetivos. Si alguien quiere ser empresario, no nos enseñan. No hay una escuela donde tú vayas, no hay una universidad. Un médico, un peluquero, pues si quiere ejercer esa profesión, te enseñan. Hay una universidad de medicina, hay unas academias de peluquería. Si tú quieres ser empresario, no hay un sitio donde vayas y te enseñan a ser empresario. Entonces, tienen muchísimas carencias como empresarios, las personas que quieren emprender. Entonces, tienen que rodearse pues, bueno, de centros como el nuestro, de muchísimos apoyos que hay, pues para valorar desde el primer momento pues todo aquello que es esencial en su empresa y que les va a permitir pues, ser rentable y ser un buen empresario y ser un buen jefe y bueno, todo este tipo de cosas que estamos hablando aquí y que la motivación es importante, tanto para él como luego motivar a su equipo para conseguir objetivos. A lo mejor es difícil lo que voy a plantear, porque cada empresa es un mundo, pequeñas, medianas, grandes, cada situación también a su propia, a veces otro propio mundo, o sea que los factores son muchos y demás, pero estamos hablando desde el principio del podcast de estrategias, de planes. ¿Seríamos capaces de concretar un poquito más en cosas concretas que una empresa puede hacer por todo esto que estamos hablando? En dinámicas sencillas, en cosas muy sencillas. O sea, algo que la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo diga, que están hablando de, bueno, pues esto no me cuesta tanto implantarlo o hacer este tipo de cosas. Yo creo que es difícil, sí. pero yo creo que no es tan difícil como lo podemos pintar. Casi a veces las palabras son más grandes realmente de lo que queremos decir. Ahí voy. El tema de comunicación que decía la compañera Esther, en tema de liderazgo, si tú quieres que la gente tenga confianza contigo, tienes que ser más cercano. Eso pasa por dar los buenos días, por preguntar a la gente cómo está. Yo todavía llego a empresas que hay gente que dice, es que a mí no me habla nunca. Es decir, cuando pasamos y preguntamos a la gente, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Cuando hay un error o hay una equivocación, asumirlo públicamente, la vulnerabilidad, pues si nos hace humanos, no pasa nada, ¿vale? El tema de la escucha activa que decía también Esther, es que nos pensamos que escuchamos, pero estamos pensando en qué vamos a responder.
No estamos pensando en lo que el otro me está diciendo, sino espérate que acabes tú que te voy a responder. Entonces, dejar esos espacios para la escucha en las reuniones que un manager puede convocar con su gente. Nosotros en Recursos Humanos tenemos una herramienta que se llama evaluación del desempeño, que es lo que más comúnmente conoce la gente. A mí me gusta llamarla entrevista de desarrollo. Las palabras tienen un poder importante. Claro. Eso es feedback. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué objetivos has conseguido tú? ¿Qué objetivos he conseguido yo? Yo manager o tú manager, conmigo empleado o yo contigo empleada. ¿Vale? Sí. Es decir, y nos decimos las cosas. Es bidireccional. Claro. Y eso es una vez al año. Sí. Si yo paso y pregunto cómo está mi gente, si doy los buenos días, si soy respetuoso, si les animo a que si les puedo ayudar en algo, si convoco reuniones eficaces donde deje capacidad y tiempo para que la gente me proponga sugerencias, si hago encuestas una al año para que la gente proponga mejoras y sugerencias, si hago una evaluación del desempeño o una entrevista de desarrollo y le pregunto a la gente cómo está, qué necesitan, qué le puedo ayudar y que me dé feedback de cómo lo estoy haciendo yo, pues yo me daría por contento. Claro, pues fijaos, de toda la posible grandilocuencia de la que estábamos hablando, de planes y estrategias, en qué cosas concretas se convierten. Por ejemplo, quizás un poco más que dar a veces los buenos días, ¿no? Claro, yo pienso igual que cuando hablamos de estrategia, además eso, el tejido empresarial en España y el que mueve la economía es la pequeña y mediana empresa, y cuando hablamos de pequeña es de pequeñísima, de yo y el otro. Claro. Entonces, claro, por eso hay que aterrizar, o sea, no es... y tampoco creernos ahora unas ínfulas de hay que hacer, no. Yo creo que todo pasa por esos métodos de escucha activa. Eso lo primero. Es que creo que es en lo que se falla en las... Pues podremos fallar en muchas cosas, pero en eso, y sobre todo también esa flexibilidad. Quiero decir, todo hoy en día... Nada es estanco, todo se puede mover. Y pedagogía, Javi, porque creo que hay veces que muy interiorizado ese concepto de si yo me preocupo, si yo le pregunto, si yo le doy un día, si tiene que ir a por los niños al colegio. Entonces aquí entendemos debilidad. Y entonces se me van a subir a la chepa. Claro. Total. Claro. Sí. Entonces ahí hace falta mucha pedagogía de decir no, es que es el tiempo, es el momento y... habrá una contraprestación y a lo mejor ese día que, oye, pues todos tenemos situaciones difíciles y a lo mejor hay una situación difícil en casa y es que tiene que ir a por el niño al colegio, pues a lo mejor podéis compensar con otros horarios. Entonces, esa escucha efectivamente que sea bidireccional y en cascada. No creernos ni más que... Porque es que yo y me lo llevo a mi espalda y yo. Correcto, no, correcto. Ese yoísmo ahí me lo dejo un poco al lado y si estamos en equipo, estamos en equipo. Cosas sencillas, cosas concretas, ¿no? Cosas sencillas, pues lo que están comentando, estoy muy de acuerdo, que es prestar atención realmente a lo que los demás te quieren decir y tener esa empatía de recoger cuál es el mensaje, acunarlo, por decirlo de alguna manera, básicamente entenderlo y llegar a acuerdos. Para eso es importante pues los valores, la sinergia, efectivamente, pero es escuchar, es hablar. Pero hablar en disposición de lo que dicen, de escuchar realmente cuál es el mensaje, cuál es el conjunto de necesidades y luego cuáles son las alianzas, en qué se fundamenta ese vínculo entre las personas que están dentro de la empresa. Claro. Entonces, si se aclara eso, el conjunto de responsabilidades y lo que tienen que alcanzar, se van minimizando todos los problemas que habitualmente suelen surgir. Que el emprendedor no se asuste de coger estas cuestiones. No, el emprendedor no se asusta. Sí, bueno, Yolanda y Esther lo dicen muy bien porque viven, bueno, el tema de la comunicación y el tema del talento, lo importante que son los recursos humanos dentro de la empresa, lo estáis expresando. Estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Jesús obviamente también, porque también trabajas con empresas. Y es verdad, es así. Tiene que haber una buena comunicación y con un buenos días, con un buen ambiente de trabajo, es que al final se consiguen los objetivos y fuera jerarquías, fuera pues eso, tener el tema de la conciliación, pues oye, si tienes un problema en casa, pues ve a resolverlo y luego vemos aquí en la empresa, porque yo sé, si yo te doy, sé que luego voy a necesitar de ti en un momento dado para un proyecto que hay que terminar y tenemos que estar hasta las 10 de la noche. Total. Y no va a hacer falta que nos pongamos aquí a mirar relojes, vamos a darlo todo. Entonces es súper importante tener ese ambiente de trabajo. Y algo importante, y perdonad, la coherencia, porque yo me he encontrado empresas que tienen el minigolf
la esta de la pelotita y no sé qué, y dices... Y luego... sí, bueno. Pero, ¿sabes? O sea, que está muy bien cuando vas a la empresa que dices, uy, fíjate, hay que ver, pero luego es eso, luego no... Que ves una máquina para jugar videojuegos que nadie utiliza. Exacto. O si la utilizas, dices, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí?